Buenos días, alegrías. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto saludarlos. Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos casa llena. Está con nosotros, nos da muchísimo gusto recibirla, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México. Siéntense, por favor. De secretarios del Gobierno de México está Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Mario Delgado, secretario de Educación Pública; Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación; está Efraín Morales, director de la CONAGUA; Zoé Robledo, director general del IMSS; Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar; y Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar. Bueno, también está Andrés Layuz, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; Jorge Mendoza, director de Banobras; y Quintero, Raúl Armando Quintero, coordinador general del Instituto Nacional, ¿cómo se llama? Instituto Nacional del Federalismo. Se encarga de atender y coordinar acciones municipales. Bueno, después tenemos a Abigail Sánchez Martínez, presidenta municipal de Chalco; Francisco Mendoza Vázquez, presidente municipal de Chicoloapan; Xóchitl Flores, presidenta municipal de Chimalhuacán; Azucena Cisneros, presidenta municipal de Catepec; Felipe Rafael Arbizu, presidente municipal de Iztapaluca; Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl; Marta Guerrero, presidenta municipal de La Paz; Nazario Gutiérrez, presidente municipal de Texcoco; Raciel Pérez, presidente municipal de Tlanepantla; y Alán Velasco Agüero, presidente municipal del Valle de Chalco. Bueno, ¿qué nos toca hoy? Vamos a presentar el Programa Integral para el Oriente del Estado de México. Hemos estado trabajando pues desde antes de entrar al gobierno y estos 9 meses ya en un programa integral para esta zona del Estado de México, que es una zona urbana que creció junto con la zona urbana de la Ciudad de México. Desde los 70s hasta la fecha ha tenido un crecimiento poblacional muy importante. Son zonas urbanas que alcanzan los 10 millones de habitantes y es la zona del país con mayor pobreza urbana. Los municipios tienen sus recursos, el Estado de México sus recursos, pero nunca se ha atendido de manera integral. Entonces, el día de hoy les vamos a presentar todo el programa integral para el oriente del Estado de México. Lo vamos a hacer muy breve, aunque van a hablar muchos, van a hablar 1 minuto cada uno. Para poder presentar el programa integral, que ha sido un trabajo muy importante. No está aquí Rosa Isela Rodríguez, pero ella ha coordinado todo este trabajo tan importante, y Armando Quintero nos ha ayudado como secretario técnico y coordinador general del programa. Y además, la próxima semana, porque no solamente es infraestructura, educación, salud, sino también es un programa integral para atención de la seguridad pública en el oriente del Estado de México. En otra ocasión vamos a presentar el mando único de estos 10 municipios en coordinación con el Gabinete Federal. Lo vamos a presentar la próxima semana. Entonces, va a ser muy importante para la zona centro del país y es una deuda histórica que tiene México con estos municipios tan importantes para el país. Entonces, estamos cerrando esa deuda histórica. Le damos la palabra primero a Delfina, luego a Armando Quintero, y después se van haciendo hilerita, ya saben ustedes cómo van, ¿verdad? 1 minuto. Gracias. Adelante, Delfina.
Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta, agradezco a los integrantes del gabinete, a nuestros presidentes municipales que nos acompañan, así como a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Pues, ¿qué puedo decir? Es que en el Estado de México estamos muy motivados, muy contentos y profundamente agradecidos con el Plan Integral Oriente, porque es una iniciativa que tiene por objetivo hacer justicia a millones de mexiquenses. En esta estrategia participa el gobierno federal, gobierno estatal y los municipios que lo integran, y estamos precisamente trabajando de una manera integral y transversal, en donde no solamente se están generando empleos, sino también se están atendiendo de manera integral la movilidad, la seguridad, la vivienda, los servicios públicos, la salud y la educación. Este plan efectivamente inicia cuando nuestra presidenta hace recorrido en los diferentes municipios y precisamente observa toda la pobreza urbana, como me mencionaba, y llega a la conclusión de que es imperante e importante ayudar a esta zona. Por ello se inicia en donde lo que pretendemos es mejorar para las familias y donde los niños y las niñas puedan desarrollarse con dignidad y con esperanza para el futuro. Les quiero comentar que la clave de este trabajo y que ha sido un éxito es precisamente el trabajo en equipo. El liderazgo de nuestra presidenta ha permitido que los 3 órdenes de gobierno trabajemos de manera coordinada para lograr mejores condiciones de vida y reducir la desigualdad que tiene nuestra sociedad. Estamos también convencidos de que es imperante la participación social y por ello también nuestro reconocimiento a los mexiquenses que con su apoyo, con su gran compromiso que tienen y a veces también tienen que sacrificar algunas cosas como cerrar calles cuando se hace alguna obra de vialidad o de movilidad, tienen esa paciencia también para esperar, pero también ayudan mucho en esta participación del logro de los objetivos. Estoy segura que estamos haciendo justicia histórica, estamos reforzando la seguridad con mayor presencia policial, pero también atendiendo las causas que asignan esta violencia. Creemos y creamos que las oportunidades económicas es la mejor manera de que una sociedad pueda crecer. Estamos mejorando la infraestructura, rompiendo con décadas de abandono y de desigualdad, y eso lo puede dar constancia a los municipios que integran este plan, que es Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Son testimonios de esta transformación, así como los 10 millones que efectivamente integran esta zona. Por ello, a nombre del pueblo mexiquense, quiero darle las gracias, querida presidenta, por creer en nosotros, por trabajar por nuestro bienestar. Gracias por mirarnos, por tomar en cuenta las necesidades de las y los mexiquenses. Gracias por ayudarnos a aprovechar el inmenso potencial de la zona oriente. De verdad, muchas gracias y de todo corazón le digo que cuenta con nuestro apoyo, que en el gobierno estatal y los gobiernos municipales que aquí están presentes, no dude que estamos dispuestos a lo que usted nos ordene, como siempre lo ha hecho y nos dirija, porque finalmente su liderazgo ha sido muy prioritario para nosotros, pero sobre todo el cariño, el amor y la visión que tiene para mejorar las condiciones de vida de nuestros mexiquenses. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Vamos a presentar los datos generales. Como ya se escucharon, están integrados los 10 municipios. Se va a atender a una población cercana a los 10 millones de personas. Este Plan Integral del Oriente del Estado de México participan 10 instituciones del Gobierno de México, 7 secretarías: Gobernación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología, Innovación, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, la Comisión Nacional del Agua. Este plan inició desde que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estaba en campaña, lo cual da cuenta de que no hay aquí improvisación ni ocurrencias, sino es una idea sistematizada que bajo su liderazgo se ha implementado.
en la coordinación de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. La presidenta, el 1 de octubre de 2024, presentó en su número 50 de los 100 compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación el programa para mejorar el oriente del Estado de México. El 12 de octubre de 2024, durante un evento público en el municipio de Nezahualcóyotl, la doctora Claudia Sheinbaum, acompañada por la gobernadora, la maestra Delfina y los 10 presidentes municipales aquí presentes, anunció el arranque de la construcción del Plan Integral para el Oriente del Estado de México. El Plan Integral contará con 121 programas y acciones de tipo social y urbano, con una inversión para el sexenio cercana a los 75,786 millones de pesos, recurso presupuesto histórico en lo que se refiere a una región humilde de gente que requiere inversiones como el oriente del Estado de México. Los temas son educación con centros de bachillerato y universidades Rosario Castellanos. En salud, la construcción de hospitales, clínicas y CECIS. En infraestructura hidráulica, agua potable y drenaje. En transporte público, renovación de unidades. Construcción de puentes vehiculares. Repavimentación, pavimentación y bacheo de vialidades principales. Iluminación de senderos seguros. Renovación de transporte urbano de pasajeros. Programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar y regularización del suelo y vivienda irregular. En este plan integral, las inversiones, la Comisión Nacional del Agua tendrá una proyección de 9,000 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 11,800 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano 4,200 millones, la Secretaría de Educación Pública 3,000 millones, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 470 millones, la Secretaría de Bienestar con sus programas permanentes y universales 30,688 millones, el Instituto Mexicano del Seguro Social 12,438 millones y el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar 4,180 millones. Ahora los secretarios de cada área responsable van a presentar la singularidad, Presidenta, con su permiso. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Adelante. Con respecto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tenemos una inversión de 11,800 millones de pesos. De esta, 2,900 millones de pesos corresponden a transporte público, 5,900 millones de pesos a movilidad y 3,000 millones de pesos a senderos seguros. Y cedo la palabra al maestro Andrés Layuz para informar sobre transporte público. Con su permiso, Presidenta, buenos días. En el caso de transporte público, hemos estado trabajando con el Gobierno del Estado de México para la planeación y ejecución de 2 proyectos de transporte estructurado. El primero es una ampliación del proyecto del trolebús de Santa Marta Charco hacia Iztapaluca, con un presupuesto considerado de 2,050 millones de pesos, son 11,3 kilómetros con características similares a el recorrido actual. La otra es una ampliación de Mexibus línea 3 de Panteón de los Rosales. Esta es la línea que va de Pantitlán, iría ahora hasta Panteón de los Rosales con una inversión de alrededor de 600 millones de pesos, es 5 kilómetros. Y también el Estado de México está iniciando un programa de chatarrización y sustitución de unidades de 250 millones de pesos en un inicio, pero con este par de ampliaciones que se estarán haciendo, justamente se inicia también el programa de chatarrización. Muchas gracias. Continúo con las acciones. En el caso de movilidad traemos 3 programas principales, uno de repavimentación y de bacheo, que estamos en coordinación con los municipios y con la Junta Local de Caminos del Estado, son las imágenes que están observando. Adicionalmente, aquí, como hemos anunciado, estamos adquiriendo y en proceso de entrega de 10 trenes de repavimentación, uno para cada municipio.
Ya comenzaron a llegar los primeros trenes, estas son imágenes de los primeros equipos, y estaremos suministrándolos y capacitándolos para su uso en los siguientes meses. Arrancamos en julio las capacitaciones y a lo largo de 4 meses estaremos entregando estos equipos. La inversión aquí son 500 millones de pesos en adquisición de equipos y 600 millones de pesos en un primer programa de asfalto, de compra y adquisición de asfalto. La siguiente. En el caso de movilidad también tenemos la ampliación y construcción de 20 puentes. Aquí ya iniciamos con los puentes de la Alameda Oriente y en los próximos meses estaremos trabajando los proyectos ejecutivos de estos puentes. Muchos de ellos caen sobre pasos sobre el canal de la Compañía, sobre el canal Miraflores, sobre el río de los Remedios y algunas gasas de incorporación a puentes ya existentes. La siguiente. Y aquí traemos también un programa de 1,000 kilómetros de senderos seguros en los próximos 3 años. El programa de senderos Camina Libre, Camina Segura, que las acciones son instalación de luminarias, migración de la tecnología LED, rehabilitación de banquetas y la incorporación de arte urbano con murales. Y es cuanto. ¿Quién sigue? Efraín. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Siguiente, por favor. Bueno, en materia de infraestructura de agua, el objetivo principal de este programa es atender esta problemática histórica que se vive en estos 10 municipios y que básicamente tiene que ver con 2 elementos. Por un lado, el riesgo que se corre de inundaciones en temporada de lluvias, y por otro lado, el suministro de agua potable para que sea permanente. Hay algunas regiones que sufren de escasez. Se tiene contemplada una inversión durante los siguientes 3 años del orden de 9,000 millones. De ellos ya 2,588 van a ser ejecutados en 2025 y esto nos va a ayudar a realizar 101 obras que tienen que ver con agua potable y drenaje, y ello va a beneficiar a 6.4 millones de personas. Como ya se mencionó, es un esfuerzo que se está realizando de manera conjunta con los municipios, el Estado de México y el Gobierno de México. Adelante, por favor. Bueno, y aquí, conforme fue la instrucción de nuestra presidenta, hay 21 acciones que ya se encuentran en ejecución. Entre ellas destacan la construcción del colector de Chalco, el desasolve de ríos, la rehabilitación de pozos y también la rehabilitación de algunos cárcamos de bombeo, que dicho sea de paso, nos han ayudado a que las afectaciones en esta temporada de lluvia no sean tan intensas. Es lo que tenemos que informar el día de hoy. Gracias. Con su permiso, Presidenta, voy a informar de varios temas: vivienda, regularización, ordenamiento territorial, infraestructura básica y obra comunitaria. En total, desde este ramo 15, que se llama 140,000 acciones, 4,200 millones de pesos. Desglosando, aquí tenemos en el caso de vivienda, adelante por favor, iniciamos de una manera muy importante con la entrega de apoyos para mejoramiento de vivienda en coordinación con la Secretaría de Bienestar. Ya se entregaron 77,935 apoyos que consisten en 40,000 pesos por familia, con lo cual ellos pueden decidir en qué aplicar este apoyo para instalaciones sanitarias, eléctricas, etcétera. Y ya se entregaron estos apoyos con 3,117 millones. Están ya por entregarse en próximos días 19,117 apoyos en los distintos municipios. En total, 97,000 apoyos de mejoramiento de vivienda, 3,800 millones de pesos. Ahora, por parte de Infonavit, se ha avanzado mucho también en estos 10 municipios respecto a la mejora de las condiciones de crédito. Ya 13,612 acreditados de Infonavit tienen la cancelación de hipoteca, convenios de reestructura y créditos congelados. También se han otorgado nuevos créditos para adquisición de vivienda
o mejoramiento también de 4.692 personas acreditadas. Por el lado de Foviste hay avance en los créditos otorgados, 649 nuevos créditos, de cancelaciones de garantía hipotecaria 208 y testimonios de rezago recuperados 387. Adelante, en materia de regularización, la meta son 32,000 escrituras con una inversión de 51.2 millones de pesos. También en próximos días se entregarán 552 escrituras. Adelante, en materia de ordenamiento territorial, se van a actualizar 3 programas municipales de desarrollo urbano en Chalco, Chimalhuacán, en La Paz y en el resto de los municipios. Habrá asesoría permanente para actualizar sus instrumentos. En total, una inversión de 5.4 millones de pesos. Y finalmente, de infraestructura básica, a través de la vertiente de obra comunitaria, van a ser 20 obras. Consisten en 11 parques de barrio, 6 deportivos, 2 canchas y una mejora integral del entorno. Aquí quisiera destacar que esta vertiente se trabaja con las comunidades que diseñan su espacio, participan, lo administran, se les da el recurso a ellos y ya arrancaron estas obras con 96.6 millones de pesos. Y de infraestructura básica serán 10 obras, 4 mejoramientos de espacios públicos, una renovación de drenaje en una zona urgente y 5 infraestructuras básicas de agua en zonas muy localizadas, y en total 213 millones de pesos a través de esta infraestructura. Gracias. Buenos días, Presidenta, Gobernadora, con su permiso. El objetivo en esta zona, en materia educativa, es incrementar los espacios educativos en media superior y en superior. En media superior se van a abrir 10.200 nuevos lugares para las y los jóvenes que no abandonan sus estudios, que sigan en la preparatoria. Son 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, todos. Estamos iniciando en este año con Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Neza y Texcoco. Solo nos falta por arrancar el de Neza, los demás ya se hizo la licitación, ya hay un fallo. Aquí nos está apoyando en esta infraestructura la Secretaría de Infraestructura. Muchas gracias, secretario. Y el año que entra están programadas esas 4, Chicoloapan, La Paz, Tlalnepantla y Valle de Chalco. También en este año se están reconvirtiendo 4 secundarias que no tienen turno vespertino, y en la tarde van a ser bachilleratos tecnológicos. Es una inversión de 3,000 millones de pesos en esta administración, considerando también la operación. También quiero destacar rápidamente las carreras técnicas que van a tener estos nuevos bachilleratos. Por ejemplo, en Chimalhuacán habrá inteligencia de negocios, urbanismo, desarrollo sostenible, inteligencia artificial. En Ecatepec, nanotecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad. En Texcoco, sistemas de producción agrícola, sistemas de producción pecuaria, ciberseguridad. En fin, son carreras nuevas que van a ser muy atractivas, estamos seguros, para las y los jóvenes del oriente del Estado de México. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Bueno, la CECITI, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, está trabajando con todas las universidades del Estado, pero en particular para este programa integral de la zona oriente del Estado de México, la doctora Sheinbaum nos indicó hacer una universidad por cada uno de los municipios, ya sea Rosario Castellanos o también Benito Juárez. Nosotros en la Rosario Castellanos tenemos ya 2 unidades académicas que se van a iniciar los cursos ya en el próximo ciclo, en septiembre, que están en Chalco y en Chimalhuacán. Además, estamos atendiendo a estudiantes con una unidad a distancia de todo el Estado que están en esa modalidad.
La inversión que tendremos en estos dos instituciones, de Chalco y Chimalhuacán, son de 52 millones Chalco y de 18 millones Chimalhuacán, porque son construcciones que ya existían y que las estamos readaptando y además las estamos equipando. La inversión de 25 al 27 será de 470 millones de pesos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Con su permiso, Presidenta, Gobernadora, Presidentas, Presidentes, a todas y a todos. Para el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el programa del IMSS incluye, se nos pone en la siguiente, 28 acciones de obras que representan una inversión de 12,438 millones de pesos para los próximos 3 años en los 10 municipios. Esto va a beneficiar a cerca de 5 millones de personas del oriente de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, que son derechohabientes del IMSS. Son 4 hospitales en la siguiente: el Hospital General de Zona de Chimalhuacán, de 194 camas, 144 sensables y 50 de otros servicios; el Hospital General de Zona de Zahualcoyot, también de 194 camas, y 2 hospitales rescatados del abandono del Seguro Popular: el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec y el Hospital General de Chicoloapan, que tendrá 20 camas, que nos acaban de donar la presidencia municipal. Además de esto, son 6 unidades de medicina familiar: la de Cerro Gordo en Ecatepec, que tiene 51 consultorios y se inaugura ya en este mes de julio, además de 5 nuevas unidades de medicina familiar que llamamos Plus, que son unidades de medicina familiar con los consultorios, pero además con otros servicios: admisión médica continua, auxiliares de diagnóstico de laboratorio, rayos X y otros servicios. Estas se construirán en Iztapaluca, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Chalco y en Texcoco. Y además, por último, los 10 centros de educación y cuidado infantil, los CECIS, este nuevo modelo de cuidados de operación directa que sustituye a las antiguas guarderías del IMSS, cada una de ellas en cada uno de los municipios. Además, una cosa importante: 8 nuevas salas de hemodiálisis de prestación también directa en 6 municipios que están allí en la pantalla: Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Adicionalmente, se echó a andar un programa especial de conservación y equipamiento para los 10 hospitales que tenemos en esa región, que ya tienen muchos años y que se está invirtiendo también para mejorar la atención. Muchas gracias. Es cuanto. Con su permiso, Presidenta, a continuación presentaremos la intervención que realizará el IMSS Bienestar en el oriente del Estado de México. Siguiente. Bueno, en el marco de este plan estaremos invirtiendo 4,190 millones de pesos para fortalecer 180 unidades médicas, 17 hospitales y 163 centros de salud. Siguiente, por favor. Esta intervención tiene como objetivo reactivar todos los equipos quirúrgicos. Son en total 57 quirófanos que tenemos en la zona oriente, que estaremos activando los equipos médicos necesarios. También una inversión muy importante en infraestructura, más de 1,300 millones de pesos, y 93 millones de pesos en equipamiento, que incluyen la compra de 5 tomógrafos para esta región. Siguiente. También recordar que desde marzo de este año estamos trabajando en un proyecto muy innovador para reactivar el primer nivel de atención en el IMSS Bienestar. Es dotar de laboratorios, de puntos de muestra de laboratorios a cada una unidad. Este sistema ya funciona en todo el oriente del Estado de México. Siguiente. Estamos trabajando también en la Clínica Es Nuestra. Justo en este momento se van a invertir más de 120 millones de pesos en toda la red del primer nivel en el oriente del Estado de México, con comités formados en torno a los centros de salud. Siguiente. Esa es la inversión que estamos proyectando para convertir 3 centros de salud en centros de salud de servicios ampliados. Este modelo del IMSS Bienestar, que incluye hospitalización, quirófano y médicos especialistas desde el primer nivel de atención. Siguiente. Y cierro con esta inversión histórica que estaremos haciendo en el oriente: la recuperación de este hospital abandonado, el Hospital Valle de Ceilán. Es una inversión muy importante de más de 1,700 millones de pesos en la red de la zona oriente. ¿Sería cuánto, Presidenta?
Con su permiso, Presidenta, adicional a todos los proyectos que acaban de presentar mis compañeras y compañeros, prácticamente todos los programas para el bienestar llegan a los 10 municipios que conforman el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, beneficiando a más de 1 millón de personas. Como podemos ver en la lámina, destacan 569,000 adultos mayores, 39,000 mujeres de 63 y 64 años que ya reciben la pensión Mujeres Bienestar, 48,000 personas con discapacidad, 515,000 becas que incluyen 225,000 estudiantes de nivel secundaria que ya reciben la beca Rita Cetina, 9,458 jóvenes construyendo el futuro, también 972 planteles escolares reciben el programa La Escuela es Nuestra. Aquí destacar que esto ya incluye nivel medio superior por primera vez este año. Y con respecto a los programas de apoyo al campo, 4,000 beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, así como un número muy cercano de fertilizantes. Programa por programa llegarán a un total de 1,191,000 personas. Desde el Gobierno de México seguiremos trabajando para que los programas para el bienestar aporten una inversión anual superior a los 30,000 millones de pesos al Plan del Oriente del Estado de México, fortaleciendo así las comunidades y levantando la economía local. En resumen, transformando el abandono en dignidad. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenos días, Presidenta. Aprovecho este espacio para informar que… Pasamos a la siguiente lámina. Aprovecho este espacio para informar que en Manobras ya hemos creado un fondo, ya está habilitado, y va a contar con recursos aportados por el Gobierno federal, estatal y municipal. Los recursos serán utilizados para los proyectos de infraestructura e inversión productiva antes mencionada, y ya se integró también el comité técnico. Este comité estará integrado por 8 miembros, 4 del Gobierno federal y 4 del Gobierno estatal. Por parte del Gobierno federal estarán Comunicaciones, Gobernación, Hacienda y Bienestar. Por parte del Estado de México, Finanzas, Desarrollo Urbano, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El fondo ya está habilitado y ya recibió su primera aportación inicial. Muchas gracias, es todo. Gracias, con su anuencia, Presidenta. Saludo con gusto a los medios de comunicación y a quienes nos ven por las redes sociales. También saludo al gabinete, agradezco además a los secretarios y a nuestra gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, así como a mis compañeros presidentes municipales. Aquí estamos presentes los 10 municipios prioritarios del Plan Integral del Oriente para el Estado de México. Juntos concentramos más del 50% de la población del Estado de México. Ya lo dijeron anteriormente, somos aproximadamente 10 millones de habitantes. Somos una fuerza muy importante para el país y para el Estado. Representamos aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por mirar al oriente del Estado de México. Gracias por el Plan Integral del Estado de México, porque gracias a él hoy podemos estar en nuestras comunidades, salir y mirar a la gente a los ojos y decirles con mucha firmeza y esperanza: hoy somos prioridad, vamos a salir adelante. El cambio por fin está llegando a donde nunca antes había llegado. Durante años el Oriente fue sinónimo de abandono, fuimos tratados como un problema, como un lugar al que nadie quería mirar. Malos gobiernos que hicieron del Oriente una máquina de pobres durante décadas. Permitieron la crónica injusta que llenó de estigmas a un pueblo digno que trabaja, que lucha, que se organiza y que abre brecha en lugares impensados. Pero aquí vive un pueblo que comienza antes que el sol. Somos el Oriente y estamos resueltos a ocupar un nuevo lugar
en la historia. Sabemos lo que es la discriminación, la falta de servicios y la marginación, pero también sabemos lo que es la solidaridad, la identidad, la historia y la comunidad que nace de abajo hacia arriba. Aquí no hay periferia, hay pueblo, obreros, migrantes, mujeres valientes y juventudes decididas. Y hoy, gracias al Plan Integral del Oriente del Estado de México y de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la cabeza de este Estado de México, los resultados se empiezan a sentir en nuestros 10 municipios prioritarios: Chimalhuacán, Texcoco, Chicoloapan, Los Reyes, La Paz, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco, Iztapaluca y Tlalnepantla, con agua que corre por la red, con drenajes, con calles más seguras donde los delitos van a la baja, educación que transforma desde las aulas, salud con clínicas y hospitales más cercanos, vivienda, vialidades que mejoran el traslado diario de miles de personas, certidumbre para dejar de ser ciudadanos de segunda y convertirnos en ciudadanos de primera. Y qué decir de los programas sociales con una cobertura histórica en el Oriente y el Estado de México, así como los senderos seguros que hoy presentan para las mujeres, porque en el Oriente sabemos que las mujeres tardan casi el doble en sus traslados que los hombres, porque siempre están buscando rutas más seguras. Las mujeres del Oriente merecen caminar libres, con tranquilidad, sin tener que modificar su camino cada noche sin miedo. Y en el tema del agua estamos enfrentando una deuda histórica, estamos hablando de megaobras de drenaje vitales para evitar inundaciones en esta región que además impacta a nuestra gran Ciudad de México y al país, y de una reactivación histórica de pozos que llevamos años en el olvido, porque el agua no puede seguir siendo una promesa, tiene que ser un derecho garantizado. Y también que hablar de la basura, porque el esfuerzo es gigante en estos 10 municipios para combatir este mal y dejar atrás el paisaje de abandono. Por eso reconocemos ampliamente a nuestra Presidenta de la República, maestra doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias de corazón, maestra, muchas gracias, porque hoy, con el impulso de nuestra gran Presidenta de la República, el Oriente del Estado de México se convierte en un escenario radicalmente distinto. Construir una nueva centralidad es hoy nuestro objetivo de todos los que estamos aquí, desde la prosperidad que se comienza hoy a compartir con los 10 municipios que por años fueron marginados. Y no es solo aquí, el Oriente debe ser parte, un punto de partida para que los restantes 115 municipios también se consoliden con los territorios como territorios de esperanza, y lo haremos con el liderazgo de nuestra gobernadora y, por supuesto, con nuestra Presidenta de la República. Los resultados de su gobierno, Presidenta, nosotros somos los municipios que reconocemos, pero no solamente que reconocemos, sino que lo vamos a cuidar, su legado, lo vamos a consolidar y, por supuesto, que lo vamos a defender. Muchísimas gracias. Pues como ven, es un programa muy importante, integral para estos 10 municipios. El gobierno federal aporta 60%, el gobierno del estado 30% y los municipios 10%. En la mayoría de las obras de infraestructura van al fondo del que habló Jorge Mendoza en Banobras, y a partir de este fondo se harán las licitaciones que permitan pues trabajar integralmente para toda esta zona. Pues muchas gracias a todos los presidentes y presidentas municipales. Gobernadora, muchas gracias. Un aplauso a todo el equipo. Bueno, gracias. Ya. Vamos a las preguntas. Gracias. Sobre el tema. ¿Quién estaba desde ayer? Sonora estaba desde ayer.
Sí, buenos días, Presidenta, buenos días a los secretarios, a la gobernadora. Dice alguien que yo conozco que es hora de que le toque a los que nunca les había tocado. Bueno, creo que es bastante evidente que la obra y el trabajo de su administración, bueno, está muy enfocada en eso. Y justamente sobre este particular es que quiero hacerle la primera pregunta. Mire, ayer fue un día muy importante en la iconografía de la Cuarta Transformación. No se mencionó aquí en la mañanera, pero ayer fue 1 de julio. Sí, subimos ahí un video bonito. Se cumplieron 7 años, ¿no?, del triunfo de la Cuarta Transformación, un hito realmente importante en la historia política nacional. Se cumplieron ayer 9 meses de su administración, Presidenta, y bueno, los 9 meses marcan también un punto importante en la gestación de cualquier proyecto. Es como pues, dar a luz, ¿verdad?, una situación. Yo le quiero preguntar justamente qué significa para usted estar frente al país en este momento en el que, bueno, se ve que está dando a luz una nueva forma de hacer las cosas, bueno, con muy significativo acto que nos presenta hoy. Bueno, se nota también que está volteando a ver justamente a los estados, a las regiones que nunca habían tenido condiciones de desarrollo. Entonces, preguntarle sobre ese particular, Presidenta. Es avanzar con la transformación del país. El presidente López Obrador, como lo hemos dicho, puso los cimientos, el primer piso, y nos toca construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, avanzar, consolidar lo que tenemos y avanzar con la transformación. Para el bienestar de todas y de todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Mire, evidentemente siempre yo hablo por mi tierra, por mi estado, y bueno, usted ha sido muy generosa con Sonora también, nos ha dado pues muchas condiciones. Recientemente se anunció este polo para el desarrollo, para el bienestar. También, bueno, pues usted ha anunciado múltiples asuntos, el tema del ferrocarril hasta Nogales, el tema de, bueno, los proyectos para desarrollar semiconductores, el tema de la electromovilidad con el proyecto Olínea, lo que tiene que ver con la infraestructura, carretera, muchos temas. La verdad es que pudiera estarme aquí varios minutos platicando de los grandes proyectos que hay para Sonora. Nosotros siempre pues habíamos pedido una oportunidad para subirnos al tren del desarrollo. Sabemos que tenemos la capacidad de trabajo, que tenemos la mística y la cultura de hacer las cosas. En este sentido, Presidenta, bueno, creo que es también importante decirle que en Sonora le estamos muy agradecidos. Creo que es de gente educada. Pues, además está lloviendo ya en Sonora. Además ya nos está llegando la lluvia. Después de 3 años. Hay, por cierto, un plan integral para... Ya se abrió la frontera. Para abastecer Hermosillo. Bueno, se abre el 7, ¿no? Y empezamos por Agua Prieta, la frontera con Douglas. Entonces, la verdad es que hay una manera muy especial de parte de su gobierno de ver, observar, atender las carencias, los problemas, las aspiraciones que tiene Sonora. Y en este sentido, Presidenta, bueno, preguntarle qué es lo que sigue, qué es lo que usted ve. Nosotros siempre hemos dicho que queremos ser la tierra del presente y del futuro de México y, bueno, actuar como una especie de locomotora para el desarrollo nacional. Usted nos ha provisto de grandes proyectos, de gran visión, y bueno, creo que se ha empatado mucho esto que hablábamos recientemente de lo que es el Plan Sonora con el Plan México, ¿no? Esta vinculación que hay. Recientemente incluso se estableció un acuerdo con el sector minero para establecer un comité de educación para la minería, justamente para cambiar la narrativa que tiene que ver con la actividad del sector minero, de que sea algo a favor. Hay que recordar que el 27% de la economía estatal pues está vinculada a la minería. Tenemos los famosos minerales críticos, cobre, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con litio, lo que tiene que ver con grafito. Entonces, preguntarle cómo ve usted esta situación de lo que plantea el futuro para nuestro estado. Bueno, Sonora tiene la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, tiene la carretera Guaymas-Chihuahua, tiene 2 distritos de riego, ¿no? Son 2, ¿verdad? La modernización de 2 distritos de riego, tiene el programa Agua para Hermosillo, tiene la terminación en este momento de el libramiento del tren en Nogales, obviamente el plan de justicia para el pueblo yaqui, Mayo, y
ahora se incorpora el nuevo polo de bienestar en Hermosillo, que no será el único, hay más en Sonora. Y está el puerto de Guaymas. O sea, también Sonora existe, no solamente el oriente del Estado de México. Hay todos los... 2 hospitales del IMSS, además del que se inauguró recientemente, IMSS Bienestar, todos los programas de bienestar. Cada entidad de la República tiene su plan integral. En particular en el oriente del Estado de México, y por la deuda histórica que hay con esta zona y porque además amor con amor se paga, estamos haciendo este programa especial, integral, para esta zona pues abandonada durante muchos años del Estado de México. Claro, de hecho, como usted dice, amor con amor se paga, y en Sonora usted tiene un nivel de aceptación, bueno, pues la verdad inusitado, ¿no? Del 83%, de acuerdo con recientes estudios demoscópicos que se han presentado. Y bueno, Presidenta, vimos con mucha atención ayer la llegada del nuevo avión de Mexicana, el Embraer, sí. Y por ahí me dijo alguien, espero que sea una realidad, que están pensando en establecer una ruta directa a través de Mexicana a Hermosillo, utilizando pues precisamente estas nuevas aeronaves. Ojalá, porque fíjese, cuesta más caro viajar de Hermosillo a la Ciudad de México. Sí, es de los lugares a los que es más caro viajar. Sale más caro viajar a Hermosillo que a Nueva York, por ejemplo, o incluso en ocasiones es más caro que, bueno, casi tan caro como viajar a Europa, entonces es un tema importante. Por cierto, que ahora que Zoe mencionaba el tema de Navojoa y San Luis, hay un proyecto también en puertas para Guaymas, tengo entendido, ¿no? De un hospital del IMSS, no sé si del IMSS Bienestar o del IMSS regular, pero es un tema también importante para nosotros. Presidenta, bueno, me faltó las nuevas plantas de energía solar en Puerto Peñasco. Entonces es una inversión muy importante para Sonora. Sí, cómo no, son más de 2,000 millones de dólares, ¿no? Los que están ahí en proyecto para estas plantas, que incluso tienen respaldo. Presidenta, el fin de semana pasado se realizó la plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, Sonora-Estados Unidos en realidad, en Phoenix. Y bueno, hemos nosotros en Sonora establecido un esquema de asociación con nuestros vecinos del norte, pues de hace ya 66 años, es decir, empezamos a jugar muy adelantados, ¿no? A la lógica de la relación bilateral. Hubo acuerdos importantes relacionados con muchos de los temas que hemos aquí comentado, electromovilidad, semiconductores, aprovechamiento de minerales críticos, agroindustria, tiene que ver con, por ejemplo, con la exportación de ganado a Arizona. Y bueno, la gobernadora Kathy Hobbs y el gobernador Alfonso Durazo, bueno, pues refrendaron justamente esta idea de ir juntos hacia el futuro, porque pues obviamente como megaregión que se ha constituido, pues somos más fuertes y estamos más presentes en este tiempo de economías globales. Preguntarle, Presidenta, si usted ve este modelo de asociación que tenemos Arizona y Sonora y Arizona, como una posibilidad de que se replique justamente para mejorar esta interacción que tenemos a través de la frontera. Sí, por supuesto que sí, es parte del Plan Sonora. El centro de diseño, ¿cómo se llama, Rosaura? De Cutzari, pero le llamamos centro de diseño o casa de diseño, taller de diseño. Casa de diseño de semiconductores, con varias instituciones de educación superior. Tiene una sede en Puebla, otra en Jalisco y otra en Sonora. Y entre otras cosas tiene el objetivo de vincular la educación superior y la investigación científica con el desarrollo tecnológico, en particular en Sonora para semiconductores. Sí, claro que sí. Presidenta, muchas gracias. Simplemente comentarle que la presencia del gobernador Durazo pues hizo que rodaran por tierra todas estas especulaciones que había, ¿no? Respecto a que si tenía visa, que si no tenía visa. Bueno, vamos a poner, ya no solamente vamos a hacer el detector de mentiras que por allá ni te mencioné para cerrar, ya vamos a cantar la canción de mentira por ahí. Sí, cómo no. Bueno, como del Reforma hoy, por cierto. Claro que sí. Muchas gracias, Presidenta. No, de una vez para que... Advierten creación de un Estado espía. A ver, ponle el 16 constitucional.
el artículo. Vamos a ver qué dice la Constitución sobre el tema de la posible intervención de pero es que es más abajo dice las comunicaciones, esto es la Constitución, ninguna ley puede violar la Constitución. Entonces dice la Constitución, las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. Ahora, el juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca esta ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, ¿qué es lo que dicen las leyes? Es lo que dice el Código Penal. Solamente puede haber una intervención, una localización de GPS, etcétera, bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido, de un secuestro, en donde se pide la información directamente a la telefónica para poder pues atender de manera extraordinaria un caso de este tipo, que no creo que nadie se pueda oponer a eso. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Ya ayer Pepe mostró las otras dos. Es decir, es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, de una u otra manera fuimos espiados, porque todos los compañeros y compañeras pues son militantes del movimiento desde hace muchísimos años. Bueno, y de este lado también, espérame un segundo. Entonces, todos nosotros fuimos espiados. Nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz. Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie. Entonces, que quede claro eso. ¿Para qué es el Sistema Nacional de Inteligencia y Investigación para la Seguridad Pública? Pues para tener una plataforma única de información. La CURP, ya la Ley de Población desde hace mucho tiempo había definido la CURP como el número de identidad, desde hace tiempo. No es que sea algo nuevo. A ver si tienes por ahí la... No, y la Ley de Población también, donde viene la CURP como parte del número de identidad de todo mexicano o mexicana, que es importante también
pues para poder tener un sistema que nos permita pues identificar a las personas, además de la credencial de elector. La credencial de elector tiene una función que es votar. Se ha convertido, porque es la única identidad, pues en nuestro sistema de identidad. Pero si ustedes se fijan, la credencial de elector también tiene la CURP, el número de CURP, que es el número de identidad nacional. Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura también, que ya como ese ya pasó, entonces ahora viene con la ley espía, ya la ley censura ya se cayó solita y entonces ahora va la ley espía. No, nada de eso. Bueno, vamos, adelante. Sí. Bueno, de este lado también, Presidenta, nos han espiado así y bueno, es evidente que la oposición miente como respira. Muchas gracias, Presidenta. Por cierto, la estamos esperando en Sonora para su tercera visita. Sí, ya esta ocasión voy a ir a Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Este fin de semana vamos a ver del tema. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, ¿podrían comentarnos cómo va el proceso para reconstruir la carpeta asfáltica y el sistema de desagüe en Ecatepec? Ya que muchas colonias de este municipio han presentado muchos problemas después de que administraciones anteriores incurrieron en desvío de recursos y pues dejaron inconclusas muchas obras. Ponle el videíto de ahí de Ecatepec. No, ¿dijiste Ecatepec? Ajá, de Ecatepec. A ver, Ecatepec, iba a decir Chalco por el colector que se hizo en Chalco. Las obras que se están haciendo en Ecatepec, si quieres, Efra, de agua. Y Azucena, si quieres. Sí, Presidenta, gracias. En el caso de Ecatepec, se identificaron en un diagnóstico junto con el municipio del estado 24 pozos que se encontraban fuera de operación, lo cual ocasionaba un problema bastante serio entre el municipio y la Conagua. Hasta el día de hoy se han rehabilitado 19 pozos que ya se encuentran totalmente en operación. De hecho, se notaron en el video algunos de ellos. Y también se están llevando a cabo la rehabilitación de cárcamos de bombeo, que eso va a ayudar a evitar que se inunden algunas zonas. Son de las primeras obras que ya se arrancaron dentro de estas 101 acciones. Un buen número de ellas se encuentran en Ecatepec. Gracias. Muchas gracias. Sobre la carpeta asfáltica. Se está haciendo dos cosas. En este momento, tanto los municipios como el Estado, como el gobierno federal, estamos repavimentando en algunas zonas. Pero lo que vamos a hacer es donarles 10 trenes de pavimentación, un tren de pavimentación a cada municipio. ¿Cuándo llegan los primeros, Jesús? Ya están llegando. Presenté imágenes y estaremos completando los primeros 2 en julio y agosto. Entonces, llegan ya este mes de julio los primeros. Vamos a hacer un volado para ver a quién le toca. Ah, ¿ya decidieron? ¿A quién le toca? Nesa y Texcoco. Y vamos a ir entregando trenes de pavimentación. ¿Qué quiere decir trenes de pavimentación? Son equipos. ¿Por qué no lo explicas, Jesús, los equipos? Sí, el tren de repavimentación consiste en una fresadora, es decir, este equipo que tritura el asfalto existente y lo levanta. Después, equipos para tender el asfalto, lo que le llaman las finishers o extendedoras, y compactadores, tanto neumáticos como rodillos metálicos, que básicamente es lo que se requiere para hacer un tendido de mezcla. También la pipa que extiende la emulsión, que es con lo que se da la adherencia de la carpeta. Entonces, todo esto lo integra un tren de repavimentación. Ya empezamos a entregar los primeros. Los primeros equipos fueron imágenes de compactadores y de extendedoras que estamos ya entregando, y se va a completar el tren entre julio y agosto, como mencioné. Aquí se ve
lo que consiste un tren. En el caso de los municipios no traen las estabilizadoras de suelo, porque ya son equipos mucho más complejos que requieren reconstrucción de estructura de asfalto. Esos no los traemos, son equipos para las condiciones o los requerimientos de los municipios. Y ya estamos trabajando en Ecatepec en varios frentes. Estamos trabajando en San Bernardino, Guadalupe, Victoria. Allá ya concluimos 2 kilómetros. En el caso de Texcoco y Ecatepec estamos en Lecharía, Los Reyes y San Bernardino. Ahí estamos haciendo 15 kilómetros de repavimentación. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con ello? Va a haber mucho ahorro. Ya no se contrata completa la pavimentación, la repavimentación, que también en algunos lugares se requiere, sino que ya los municipios van a tener su personal, ya corre a cargo de las presidencias municipales y ellos van a contratar el asfalto, pero ya van a tener un equipo que todo el año puede estar repavimentando. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, en estos días ha habido mucho nerviosismo en el sector bancario, a pesar de que la capitalización del sector está en niveles históricamente altos, más del 15%. ¿Qué nos puede decir de la estabilidad de nuestro sistema de pagos, presidenta? Porque este episodio con los bancos no se puede comparar con otros momentos de problemas en el sector bancario. No, primero representan un porcentaje muy pequeño de todo el sistema financiero nacional. Segundo, hay reglas y normas de lo que se tiene que hacer frente a una circunstancia específica. En este caso hubo una intervención para evitar pues que no tuvieran flujos como normalmente tienen los bancos, una decisión que se tomó por parte de la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio Banco de México. Se está en comunicación permanente con la Asociación Nacional Bancaria, de tal manera que todos los bancos tienen información, se está en coordinación. Una muestra de ello es nuestra moneda. Hoy la moneda, el peso está en 8.75, creo, 18.75, 77. Entonces, 18.78. Entonces, eso es una muestra pues de la confianza que hay en la economía mexicana. Y frente a cualquier problema que pudiera haber ocurrido con estos 3 bancos, se están tomando medidas y todos los días se está revisando. Entonces, no hay un impacto mayor y cualquier impacto, pues están tomando las medidas para fortalecer al sistema financiero nacional. Muchas gracias, presidenta. Sobre este mismo tema, ayer tuvieron una reunión con el sector bancario y se garantiza la estabilidad del sistema bancario, como usted nos comentaba, y que este evento con 3 instituciones está encapsulado. 2 preguntas sobre esto, presidenta. ¿Qué pueden esperar los usuarios y el sector bancario en materia de prevención contra el blanqueo de capitales con la iniciativa que se envió hace unos días al Congreso? ¿Cómo se prevendrían las prácticas vinculadas con el intento de usar el sistema de pagos para actividades irregulares, presidenta? Se fortalecen las capacidades de la UIF para poder prevenir. La UIF tiene una función principal que es la prevención cuando congela alguna cuenta que tenga que ver con lavado de dinero, sea por razones vinculadas con la delincuencia organizada o problemas relacionados con con corrupción o algunos otros temas. Entonces tiene sus funciones en cualquier sentido del lavado de dinero y ahora se fortalecen estas acciones y estas actividades de la UIF. Y se está trabajando con los bancos para ver qué más se tiene que hacer para fortalecer a nuestro sistema financiero nacional. Muchas gracias, presidenta. Para finalizar con este tema del sistema de pagos y del sector bancario, ¿qué podría comentarnos sobre la situación del mercado fiduciario, en donde, a diferencia del sector crediticio, sí banco tenía una mayor participación? ¿Podría comentarnos si otros bancos, además de Nafin, podrían apoyar al traslado y a la custodia, al traslado de la custodia de estos fideicomisos durante los próximos días? Se está trabajando en ello y yo preferiría que lo informara el secretario de Hacienda, que tiene la visión completa y creo que le corresponde en trabajo particularmente con aquellos que tenían como fiduciario
alguno de los dos bancos, trabajar directamente con ellos y ya hacer pues el anuncio integral. Pero se está trabajando en ello. Por último, Presidenta, muchas gracias. Híjole, sobre este contribuyente que ha venido postergando pues a través de juicios el pago de impuestos, dijo a sus inversionistas hace un par de años en sus comunicaciones al mercado de valores que había llegado a acuerdos con el SAT para lograr descuentos en algunos paquetes de créditos fiscales y de adeudos, pero siguió interponiendo recursos para desafiar sistemáticamente al SAT. ¿Habrá posibilidad de que ellos busquen otra vez negociar, Presidenta? A ver, cuando una persona, cualquiera que ésta sea, decide pagar frente a una revisión fiscal, algún crédito, en fin, la ley establece, porque no es un asunto subjetivo o particular del SAT, una serie de descuentos que se pueden aplicar a los intereses, por ejemplo. Entonces, si decidieran pagar, pues se aplicaría como cualquier deudor del fisco, pues los beneficios que esto tendría frente a la posibilidad de pago. De no serlo así, pues tiene que seguir con la resolución de los jueces o de los ministros. Pero no es algo particular para… ¿No podrían esperar mayores beneficios? No, pues es lo que dice la ley. Recuerden que por Constitución ya no se pueden condonar impuestos. Antes se condonaban impuestos a partir de la decisión presidencial. Otra de las… Fíjense, eso es una forma de autoritarismo. Que el presidente hubiera decidido a quién le condonaba impuestos y a quién no, con mucho daño al erario público y al pueblo de México. Cuando llegó el presidente López Obrador, puso en la Constitución que estaba prohibido la condonación. Y entonces ya es un esquema distinto. Está establecido por ley el que vaya a pagar, que tiene una deuda, pues a qué beneficios puede tener frente a ese pago de intereses, ¿no? Y está establecido por ley y lo establece el SAT como tal. Pero tienen que decidir pagar. Muchas gracias, Presidenta. Sí. A ver, el compañero de aquí atrás que hace rato, desde ayer estaba ahí. Gracias, Presidenta. Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Ayer se mencionó el caso de la Casa Azul aquí del exgobernador Diego Sinue. Usted decía que debía aclarar él. Mi pregunta va en el sentido de si no son las instituciones las que deben intervenir. Es un tema muy delicado, implicaría lavado de dinero, implica también jugar con los fondos públicos de la seguridad y sobre todo, Presidenta, tenemos una gran claridad que en Guanajuato no se avanza en este tipo de investigaciones. El presidente López Obrador siempre decía que ahí gobernaba un grupo, que no era propiamente el gobernador, que había un grupo de ultraderecha. Y creemos que eso le puede impedir a la gobernadora Livia Denisse García avanzar en este tema. ¿Sería posible que desde el gobierno federal se interviniera, por ejemplo, con el tema? El gobierno federal no. ¿Quién hace investigaciones? Las fiscalías. Las fiscalías pues tienen autonomía. Entonces, si hay una denuncia en particular a la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía tendría que ver si tiene atribuciones para ello e intervenir. De parte del gobierno federal no. ¿La unidad de inteligencia financiera, Presidenta? La unidad de inteligencia financiera, más allá de lo que salga en un periódico o en un medio de comunicación, está permanentemente investigando y cuando encuentra algún asunto de lavado de dinero, pues interviene preventivamente, cerrando o solicitando el congelamiento de la cuenta y, si es el caso, presentando la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pero en este caso, pues tiene que haber, ¿quién tiene que intervenir? Las fiscalías. Entonces, la Fiscalía de Guanajuato puede intervenir. Hay una Fiscalía Anticorrupción que no ha procesado a nadie en años, desde que se creó. Pero también me gustaría mucho escuchar su punto de vista desde la cuestión ética, porque bueno, pues hay que tener la cola corta para tener la lengua larga, ¿no? El Partido de Acción Nacional no ha dicho nada prácticamente y en Guanajuato han salido a defender al exgobernador con esta misma tesis de que debe aclararlo personalmente.
A mí particularmente me inquieta, y también a mucha gente en Guanajuato, que este círculo vicioso donde la preocupación por la seguridad de la población creciente en Guanajuato y en muchas partes se ha usado para aumentar presupuestos públicos hacia la seguridad y para que estos se manejen de forma opaca con el pretexto de no dar información a la delincuencia organizada. Parece que se ha generado ahí un gran negocio entre empresas de seguridad y políticos. Tiene que aclararse. Tiene que aclararse. La Auditoría Superior de la Federación es una de las instituciones que puede hacer una auditoría. La Fiscalía General de la República, si tiene atribución, si fueron fondos federales, pues tiene la posibilidad de hacer una investigación. Y las propias fiscalías y las propias instituciones de auditoría del Estado de Guanajuato. ¿Coordinaría a la gobernadora o le pediría amablemente? Depende de ellos. Yo creo que el exgobernador tiene que aclarar. Se está diciendo que él tiene una casa a nombre de una empresa que él contrató, en la cual vive ahora. Es una empresa donde el gerente es un ejecutivo de la que él contrató en Guanajuato. Hay un juego ahí, por eso pensaba yo que la Unidad de Inteligencia Financiera podría tener algo que decir, como pasó con García Luna. Sí, pero hace las investigaciones a partir de lo que va encontrando y tiene la atribución para hacerlo. El tema aquí es que es un contrato que hizo el exgobernador con una empresa y presuntamente vive en una casa de esta empresa en los Estados Unidos. Entonces, de comprobarse que eso es cierto, pues es corrupción. Pero, ¿quién tiene que hacer la investigación? Pues las instituciones que tengan que hacer esas investigaciones. Entonces, de parte de nosotros no vamos a iniciar no vamos a poner nosotros la denuncia. Entonces, quien encontró esta circunstancia o quien revise o frente a los datos que están, si lo hace la Fiscalía, pues tiene que hacerlo la Fiscalía. Y también en Guanajuato, y tiene que dar cuentas el exgobernador. Estaremos atentos. En otro tema, Presidenta, el agua en Guanajuato, aprovechando también que está aquí el director de la Comisión Nacional del Agua, ya está avanzando este proyecto convenido con el gobierno del estado para llevar agua a varios municipios del estado, pero sobre todo a León, desde la presa de Solís, en el sur del estado. En León existe un histórico manejo del agua que privilegia sobre todo a los grupos privados. El sistema de agua potable de León es manejado por empresarios inmobiliarios, empresarios de la curtiduría, del calzado, las cámaras que los representan, y los usuarios no tienen representación. Las familias que utilizan el agua todos los días no tienen un asiento en esos consejos. Aquí el problema que estamos viendo es que si el agua llega con el apoyo de este programa federal y de esta inversión federal, esta pueda volver a ser manejada de esta manera. Hay que recordar que León es una de las ciudades con mayor niveles de desigualdad en México, y no llega el agua a quienes la necesitan realmente. ¿Es posible garantizar con la intervención federal que se va a hacer para la obra que se democratice y que se pueda supervisar la utilización de esta agua? Los sistemas de agua son municipales, a menos que por constitución estatal se defina un manejo estatal. La Federación coadyuva y apoya obras de infraestructura, pero cada uno de los municipios que está aquí tiene su propia institución, su propia área que se dedica a la administración del agua, a la gestión del agua municipal. En algunos estados lo han concentrado en el estado, entre otras cosas porque a veces los municipios no tienen los suficientes recursos, pues ni siquiera para pagar la electricidad de una planta de tratamiento. Pero es algo que se tiene que definir internamente porque la Constitución es muy clara de que una de las atribuciones de los municipios libres y en su autonomía, pues es la administración del agua y el saneamiento. Entonces, en el caso de León, Guanajuato, pues es así. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hay recursos públicos federales para apoyar que haya más acceso al agua potable?
pues es garantizar que la inversión federal llegue a todos lados, que no solamente llegue a una parte. Pero es la ciudadanía, el pueblo de León, Guanajuato, pues quien tiene también que demandar a su propio gobierno que el agua llegue a los distintos lugares, dado que esa es finalmente la función de un organismo operador del agua. Y finalmente también con este tema del agua, sabemos que, y esto me gustaría si lo puede responder el director de la Comisión Nacional del Agua, sabemos que se está construyendo una planta de nanotecnología para procesar el agua, tratar el agua en León, pero no hay mayor información, se desconoce la inversión. El dato que tenemos es que no ha habido el permiso federal para que esta planta, que ya está realizándose, incluso creo que está por terminarse, opere, y el plan es regresar el agua a la presa del Palote en León, que recibe aguas de lluvia. Hay mucha inquietud entre ciudadanos de que se puedan mezclar aguas tratadas con aguas pues sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Agua limpia, digamos, solamente con la suciedad que trae, porque viene de la sierra. Entonces, saber si existen ya los permisos, si los ha tramitado ya el Sistema de Agua Potable de León ante la Comisión Nacional del Agua y si se puede transparentar también esta información para que se conozca por la ciudadanía de Guanajuato. Bueno, solo señalar, como lo mencionó hace un momento la presidenta, que la operación en su mayoría corresponde a los municipios. Seguramente esta se trata de una obra de carácter local. En el caso de la Comisión Nacional del Agua, por instrucciones de la presidenta, lo que estamos próximos a echar a andar, a construir a mediados de mes, es lo que tiene que ver con el acueducto Solís-León, que es una gran inversión de 15,000 millones de pesos que se van a realizar durante el sexenio y que va a dar agua a 5 municipios. Se tiene también contemplada la tecnificación del distrito 011, que nos va a ayudar a ahorrar agua para que la podamos destinar al consumo humano y que va a estar asociada a la obra del acueducto. Y además se tienen inversiones conjuntas con los municipios y con el Estado a través del Fondo de Infraestructura Social, que va a ayudar a realizar un gran número de obras que tienen que ver con redes de distribución, con cárcamos de bombeo, plantas de tratamiento. En este caso en particular a la que se refiere, no se trata de una obra que estemos realizando en la Conagua y al tratarse de un tema municipal tampoco requiere de un permiso de nuestra parte, pero con gusto buscamos la información y la socializamos. El permiso es para regresar el agua a la cuenca a través de verterla en la presa del Palote. Ahí sí requiere la autorización federal y al parecer está detenido por eso la culminación de este proyecto. Con gusto buscamos la información para ver si hay una solicitud. Aquí no sabe nada. Y la compartimos. Gracias. Gracias. Ayer lo comenté, hay una norma que existe desde hace mucho tiempo ambiental en el país que permite que el agua tratada tenga descargas en un cuerpo de agua y después de un cierto tiempo pueda potabilizarse para consumo humano. Tienen que cumplirse muchísimos requisitos y tiene que haber una medición muy estricta de la calidad del agua y la tecnología de potabilización pues tiene que ser una tecnología de última generación. Pero es posible hacerlo en México, existe una norma ambiental que lo permite. Lo que hasta el momento no hay nada que lo permita es que directo del drenaje pase a tratamiento, potabilización para consumo humano. Tiene que haber un cuerpo de agua donde se asiente y a partir de ahí generar el proceso de potabilización. Entonces, ¿qué tendría que haber? Pues una revisión de la tecnología, si la tecnología es viable, si no es viable, porque hay también ha habido mucha charlatanería en la historia de nuestro país de tecnologías de tratamiento y potabilización de agua en el pasado. Entonces, tiene que garantizarse que la tecnología es buena y que no hay ningún problema para la salud de las personas, pero es factible hacerlo, o sea, es legal. Tema es que cumpla con toda la normatividad y que la ciudadanía lo conozca y que sea transparente, en efecto.
Sobre Mexicana de Aviación. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, saber qué significa para el país la llegada de estos aviones. Pues el primero de 20 de última generación para la aerolínea mexicana, para nuestro país en general. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mexicana de Aviación, ustedes saben, tuvo una larga historia que lamentablemente terminó, como muchas otras cosas en nuestro país, con una empresa pública que fue privatizada y cuyo manejo fue pues totalmente corrupto, tanto que quebraron a la aerolínea. En la época de Calderón se va a concurso mercantil, no le da nada a los trabajadores y se queda así por mucho tiempo hasta que el presidente López Obrador decide rescatar a Mexicana de Aviación como una aerolínea del Estado mexicano. Hay una crítica feroz de toda la oposición, de todo el conservadurismo, de que cómo es posible otra vez tener empresas del Estado, que no van a tener ninguna rentabilidad, que nada más se van a llevar recursos públicos, porque durante todo el periodo neoliberal pues se privatizó todo lo que pudieron. Lo que no se privatizó es porque hubo un movimiento social que evitó que se privatizara, o trabajadores y trabajadoras que evitaron que se privatizara. Si no, hubieran privatizado hasta las primarias públicas. Bueno, de hecho la ley, la reforma educativa del 2013, pues entre otras cosas tenía un proceso privatizador de la educación pública. Entonces, el objetivo de Mexicana de Aviación es que pueda volar a costos más económicos sin comprometer su rentabilidad y su eficiencia. Nos decía aquí el compañero de Sonora que viajar a Hermosillo es como viajar a Europa. Cuesta lo mismo y hay bien poquitos vuelos. Pues ¿qué requiere? Es competencia. Entonces, durante la pandemia le pegó a muchas líneas aéreas y otras líneas que también fueron pésimamente manejadas. Entonces, el presidente López Obrador decide que el Estado mexicano recupere su línea aérea, Mexicana de Aviación. Mexicana está operando hasta ahora con muy poquitos aviones. Entonces, ahora van a llegar entre el 2025 y el 2027 20 aviones Embraer. Son aviones fabricados en Brasil por una empresa brasileña. Ayer le preguntaba al embajador, es una empresa brasileña de 90% de capital privado y 10% de capital estatal, que tiene aeronaves muy eficientes, muy innovadoras. México ya tiene desde hace tiempo Embraer y muchos otros lugares del mundo. Entonces se decide comprar estos 20 aviones, hay que irlos pagando poco a poco y eso le va a dar pues la consolidación a Mexicana para poder volar a distintos lugares. Ya han avanzado mucho en su automatización, en su promoción, en plataformas digitales de turismo. Entonces es muy importante que exista esta línea aérea que lleve a las mexicanas y a mexicanos a lugares donde las líneas comerciales nunca van a llegar o donde van a tener precios altísimos, porque como no es tan rentable la línea, pues entonces no se va a poder. Pero tiene un plan de negocios, va a ser o es eficiente, es rentable, está vinculada con la Fuerza Aérea Nacional y la Secretaría de la Defensa, lo cual le da una cobertura muy importante. Y estos 20 aviones pues son un símbolo también para nuestro país. Yo decía ayer en el discurso, es hasta una declaración de principios, porque sí creemos, no se trata de que el Estado tenga todo, nosotros no creemos eso. El privado es indispensable en nuestro país, la iniciativa privada es fundamental en nuestro país y la inversión privada es indispensable, nacional y extranjera. Pero esta idea de que el Estado no puede tener nada y cada vez tenga menos, nosotros no coincidimos con eso. El Estado tiene la posibilidad de tener empresas rentables, eficientes,
que le den al pueblo de México una opción que de otra manera no tendría. Bueno, además aviones hechos en Latinoamérica. Aviones hechos en Latinoamérica. Sí, además, pues este vínculo que hay ahora con Brasil, ¿no? Presidenta, bueno, y hablando de Brasil, saber si ya está lista para la cumbre de los BRICS, si nos podría compartir su agenda, cuál va a ser la... ¿Va a ir el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Usted ya no va? No, nunca he dicho que iba a ir. Nunca confirmé. No va. No se puede estar viajando tanto. Hay mucho trabajo aquí en el país. Si vamos a algún lugar o a otro es porque consideramos importante. Pero en el caso de los BRICS va a la reunión el secretario de Relaciones Exteriores, vamos como observadores, nosotros no formamos parte de este conglomerado de países, entonces vamos como observadores, va a ir Juan Ramón de la Fuente, y con Brasil en particular tenemos, bueno, el objetivo es que en agosto se dé una reunión muy importante entre el secretario de Comercio de Brasil y su secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Comercio de México y de Relaciones, bueno, de Economía y de Relaciones Exteriores, y vengan empresas brasileñas con empresarios mexicanos para poder ver en qué se puede cooperar y colaborar para complementar nuestras economías, más que competir, para complementar. De igual manera lo estamos haciendo con India. En la reunión que tuvimos con el primer ministro de la India en el G7, ahí hablamos de varias áreas de oportunidad, desde materiales críticos hasta, particular a nosotros nos interesa mucho el vínculo con la industria farmacéutica de la India, pero que se invierta aquí en México. Entonces también este mismo año vamos a tener una reunión muy importante sobre ello. Viene también la representante de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que la invitó a México. En septiembre probablemente venga, porque también en el próximo año pues firmamos la ratificación del acuerdo comercial que tenemos con ellos, y lo importante no solamente es el acuerdo comercial per se, sino en qué nos complementamos y cómo de una manera complementaria pues empujamos la economía mexicana, garantizando buenos empleos para nuestro país. Aún no sabe qué día de septiembre, no sé, tal vez 15, todavía no tenemos las fechas, pero es Brasil, India y la Unión Europea. Con China tenemos relaciones en muchos temas, y obviamente con Estados Unidos pues tenemos el tratado comercial, que es muy importante. Gracias, Presidenta. Y ya por último, si me permite una pregunta a la gobernadora Delfina. Maestra, preguntarle pues sobre este plan, que además, bueno, sobre el municipio específicamente de Nezahualcóyotl, que a la par de sumarse a este plan que acaban de anunciar, pues también será sede del primer polo de desarrollo económico, como apenas lo anunciaron la semana pasada. Pues, ¿qué significa, gobernadora, para los habitantes del Estado de México? Se podría decir que se está hablando de una justicia social, porque bueno, pues ha sido una zona pues muy abandonada durante mucho tiempo, y también conocer si este plan después podría implementarse en los municipios del sur, de estos que colindan con Michoacán y con Guerrero. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, pues para nosotros representa una justicia social, pero también permite el fortalecer el objetivo que tenemos como gobierno estatal de una transversalidad, en donde comentamos que no solamente este plan va a ofrecer servicios, sino también va a generar empleos, va a impactar en la economía. Vamos a trabajar, porque es lo que nos ha pedido nuestra presidenta, que todo vaya conectado, y entonces estamos trabajando también lo que es la educación dual, que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que puedan responder a las necesidades de las empresas o de los que van a inyectar economía. Entonces estamos trabajando de manera mejor de servicios, el alumbrado, la cuestión del agua, que es lo que piden también nuestras empresas cuando vienen aquí a asignar algún recurso. Y junto con ellos, sí, una parte que nos ha pedido nuestra presidenta es no perder de vista precisamente los otros municipios, la zona del norte y del sur, que es importante, y que afortunadamente tenemos un buen espacio territorial
como para que pueda impactar más adelante. Entonces, ya la presidenta nos ha dado esa tarea, estamos trabajando en ello, estamos pidiendo que ojalá haya otro polo de desarrollo. Ahorita estamos analizando precisamente el desarrollo urbano, todas las extensiones de tierra, porque es algo que nos ha pedido mucho nuestra presidenta, que no olvidemos los otros municipios que quedan pendientes y que estamos trabajando con ello. Gracias. Bien. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos con dos más. A ver aquí. Gracias, presidenta. Muy buenos días para todas, para todos. Juan Manuel del medio Infopolitano del Estado de México. Preguntarle, presidenta, ¿cuál fue en su diagnóstico, qué diagnóstico tuvieron en esta zona oriente para estos 10 municipios para implementar este programa? Sobre todo por su experiencia en la Ciudad de México, tuvo mucho contacto con esta zona del Estado de México y bueno, pues también su paso, ¿no?, en el municipio de Naucalpan. Usted más que nadie conoce las necesidades que se viven en esta zona del Estado de México. Ya lo decía mi compañera, pues históricamente ha estado abandonada, ¿no? Sí, los demás presidentes y presidentas municipales han de decir por qué no nos tocó a nosotros. Vamos a seguir, es decir, no es lo único que vamos a hacer en el Estado de México, vamos a trabajar. Por ejemplo, hay una Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan que nos comprometimos desde hace tiempo y se está trabajando ahora para todo el tema de la inundación que hubo en Naucalpan. Y sí, en efecto, crecí toda mi infancia la pasé en Naucalpan, Estado de México. Hacienda San Diego de los Padres era en Echegaray. Hay toda esa zona que creció pues de clase media durante una época, creció la Ciudad de México hacia esa zona. Bueno, además de estos 10 municipios, pues vamos a trabajar en otros municipios. ¿Por qué estos 10 municipios? Son los municipios con mayores carencias en el oriente. Hay otros municipios en el oriente que son más rurales, donde también estamos trabajando, pero estos son los municipios con mayor urbanización y mayores carencias. Entonces, pues es una deuda, no solamente del gobierno, sino es una deuda de México con estos municipios, y es donde más pobreza urbana se concentra de todo el país. Entonces estamos haciendo realidad el por el bien de todos, primero los pobres. Justamente, presidenta, ¿este sería en su sexenio el programa de mayor importancia en el Valle de México, el que se va a aplicar? Sí, bueno, tenemos este programa con Efraín, con Conagua. Estamos haciendo un programa con la maestra Delfina, el gobernador Menchaca de Hidalgo y la jefa de gobierno, un programa muy importante para dotar de agua potable a la zona metropolitana del Valle de México, incluido el estado de Hidalgo, y tiene que ver también con el saneamiento del río Tula. Entonces, hay muchos otros proyectos que estamos desarrollando también. Muchas gracias, presidenta. Si me permite una pregunta a la gobernadora, una opinión a la gobernadora Delfina acerca de este programa. ¿Cómo ha sido esta coordinación interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno? Pues de manera, pues es un proyecto histórico para la zona del Estado de México. ¿Cómo ha sido esta comunicación? ¿Cómo se ha desarrollado este plan? Y sobre todo, si hay alguna fecha estimada para que concluyan estas 120 y tantitas obras. ¿Hay un plazo ya estimado para que pues se vea un rostro diferente a la zona oriente del Estado de México? Bien, gracias. Pues, ¿cómo ha sido? A través de un diagnóstico que efectivamente se hacen mesas de trabajo en donde hay un coordinador y precisamente por instrucciones de nuestra presidenta y llevando esa tarea que yo digo como maestra, algo que nos ha pedido es que efectivamente sea de manera muy rigurosa. A través, bueno, se hace el diagnóstico, después se hacen las reuniones de trabajo, se va evaluando los avances. Hay mucho trabajo de territorio, algo que se solicita mucho es la supervisión para que se vea el avance. Y junto con ello, bueno, ir estableciendo metas a corto, largo, mediano y largo plazo. Este proyecto está a lo largo de este sexenio.
y nosotros esperamos que terminando el sexenio ya se tenga la totalidad de estas metas. Sin embargo, ya ha habido avances efectivamente en cada uno de los rubros, ha habido esa evaluación, ese seguimiento, y algo muy importante que yo les comentaba es la disposición que se tiene. Nuestros presidentes municipales hacen todo lo necesario en lo que se refiere a la asignación de los espacios, de los terrenos, pero también viene la participación social, también se platica con los ciudadanos, y algo que también nos pidió mucho nuestra presidenta es que se partiera de las necesidades que perciben nuestros presidentes municipales, los que pueden tener de primer contacto cómo está su municipio, qué requiere, porque tienen ese contacto con la ciudadanía, pues son nuestros presidentes municipales, y eso yo lo agradezco mucho. No fueron proyectos que vinieron de arriba hacia abajo, sino al contrario, se fueron construyendo a través de esas reuniones. Y junto con ello aprovecho también, ¿qué es lo que pedimos a la ciudadanía? Que nos apoye mucho. Miren, ahorita aprovechando este espacio, en lo que se refiere a la cuestión de las inundaciones, de verdad que yo veo a todos los que ahorita integran el gabinete que están sábados, domingos, van entre semana, están en la noche, hemos estado en la madrugada que mandan esa información. Y lo único que les pedimos a nuestros ciudadanos es de verdad el manejo de basura. Si los ciudadanos nos apoyaran en ese manejo de basura, en ese control, de verdad que evitaríamos muchas inundaciones. Cada uno de los integrantes hace su mayor esfuerzo, pero obviamente no podemos solos y sí necesitamos del compromiso, de la responsabilidad que tiene que tener cada ciudadano para el manejo de basura. Y creo que eso nos va a ayudar mucho, pero vamos bien, hay ese avance, hay esa supervisión, hay ese seguimiento y esa participación. Gracias. Gracias, gobernadora. Presidenta, y si me lo permite, la última pregunta sería justamente en este tema de las lluvias. En los últimos días pues ha sido un tema en el Valle de México estas lluvias atípicas, estas lluvias históricas que se han registrado en el centro del país, y sí quisiéramos conocer pues qué se está haciendo desde los municipios, desde los alcaldes, sobre todo en estas zonas en donde se han registrado estas inundaciones. Estamos hablando del municipio de La Paz, de Catepec, en Nezahualcóyotl, incluso en Chimalhuacán también ha habido algunos tipo de cuestiones de inundación, y sí nos gustaría conocer qué es lo que están haciendo estos alcaldes pues justamente para mitigar estas acciones que decía la gobernadora. ¿Alguno de ustedes quiere platicar? Ándale, cerquita. Gracias. Con su permiso, presidenta, se está actuando de manera coordinada con la CONAGUA y de manera importante se han venido realizando por instrucciones de la gobernadora recorridos con la CAEM. Es importante decir que en el caso de nuestros municipios tenemos diferentes características distintas. Los años que tiene nuestra infraestructura hidráulica en algunos municipios es mucho más vieja que en las otras. Entonces, estamos trabajando sobre un plan integral, además es permanente. Como ya lo dijo la gobernadora, prácticamente hemos estado 24/7 trabajando también con el sistema de agua de la Ciudad de México, que es para nosotros una parte muy importante. Hay que recordar que nosotros somos una cuenca, todo el Valle de México somos una cuenca. Nosotros en el oriente recibimos también agua fundamentalmente de lo que baja de la Sierra de Santa Catarina y toda la cuenca que viene de Iztapalapa, y es lo que nos hace esa cuneta también ahí en el municipio de La Paz. Es importante decir que estamos, presidenta, trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, también con el metro de la Ciudad de México, porque bueno, tenemos afectaciones tanto en la línea A como en la línea B, y estamos trabajando en un plan integral, insisto, permanente, que nos ha permitido ahora también en el marco de garantizar que en esta integralidad de la planeación para la inversión que tiene el Plan del Oriente del Estado de México, pues evidentemente no solo se resuelva la infraestructura, sino que la calidad de vida se vea reflejada en que haya las condiciones hidráulicas necesarias, el abastecimiento de agua, y que también esto sea para las empresas en el polo de bienestar, pues un mecanismo de atracción para que no tengamos algún problema de infraestructura que impida estas limitaciones, cuando en el Oriente pues habrá una gran cantidad de empleos que también estarán a disposición de las mexiquenses y los mexiquenses. Gracias, presidente. ¿Listo? Gracias. Vamos a ver la última aquí. Buenos días, presidenta. Claudia Sheinbaum, muchas gracias. Soy Aisa García de Telesur.
Quiero hacerle algunas preguntas sobre el tema de Estados Unidos. Ayer Cuba se quejó de que el gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum presidencial donde reafirma el endurecimiento de la política de bloqueo de más de 60 años, incluso más endurecimiento después del 2017, cuando se obstaculizó la llegada de remesas de los migrantes cubanos, etcétera. Hay varios países de la región como Brasil, Bolivia, que se han pronunciado en contra de esta medida. ¿Cuál sería la postura de su gobierno? También en contra. México es el país que desde hace decenas de años votó en contra del bloqueo a Cuba, y esa ha sido una posición que hemos mantenido, fíjense, ahí sí, independientemente de los gobiernos, unos más, otros menos, pero se ha mantenido y esa va a ser siempre nuestra posición. Presidenta, en otro tema, hay gran preocupación, sobre todo hay medios que están destacando cifras bastante preocupantes sobre la baja incautación de armas en la frontera de México con Estados Unidos. Estaba leyendo un informe de un medio que es bastante prestigioso, que es The Conservation, y otros medios de Texas donde hablan de datos, de informes fronterizos, de datos federales que revelan, la verdad, una marcada disminución en la incautación de armas de fuego y municiones también en la frontera. No la quiero abrumar con cifras, pero los agentes fronterizos han incautado 435 armas y rifles con destino a México desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha. Muy poco si se compara con los 1.110 incautados entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre del 2024. Y bueno, los agentes fronterizos en esos informes han dicho que se ha incautado un total de 82.452 balas, comparado con las 390.998 incautadas en el año 2024. La pregunta es, ¿cómo se va a proteger México? México ha estado haciendo demandas, incluso en la Suprema Corte, contra las empresas que venden armas. ¿Le vamos a seguir comprando armas a estas empresas o vamos a poner aranceles a estas armas que llegan a México? Es que es la entrada ilegal. O sea, de manera legal, los únicos que compran armas realmente pues es la Defensa Nacional o la Marina. ¿Y se la compran? Pero la entrada, en algunos casos sí, en otros casos no. Pero hay muchas armas incluso que se fabrican aquí en México, en los propios talleres de la Defensa Nacional. El tema es que son entrada ilegal de armas. Hubo hace algunos meses una incautación importante que hizo Estados Unidos, pero después de eso en efecto ha disminuido. Y nosotros lo exigimos siempre. Es de los dos lados, no puede ser solamente de un lado. Pero Estados Unidos no está haciendo la mucho. cantidad de armas que utilizan los grupos delictivos, la delincuencia organizada en México, pues viene de Estados Unidos. En una de las llamadas que tuve con el presidente Trump, le decía, ¿cómo puede explicar usted que un lanzagranadas que tiene un grupo de la delincuencia organizada pase de manera ilegal de su país a mi país? ¿Dónde están las revisiones que tienen que hacer ustedes en la frontera? Pareciera y eso que solo lo vamos a seguir defendiendo. Aquí pues hacemos nuestro trabajo, pero ellos tienen que hacerlo, así como nosotros disminuimos el paso de drogas, particularmente las sintéticas, aunque no solo, particularmente el fentanilo, y se ha reducido de manera importante. De igual manera nosotros lo que pedimos es que haya una reducción de las armas de Estados Unidos a México. Está el caso, ya lo tocamos alguna vez aquí, después ya no, de Rápido y Furioso, el increíble caso en el periodo de Obama con Calderón, que permitieron la entrada de armas supuestamente porque iban a ver, le iban a poner un chip para saber a dónde llegaban. Pues nomás entraron, le quitaron el chip y armaron a los grupos delictivos. Y no hubo nadie sancionado.
Nadie. En aquella época por parte de Estados Unidos. Y eso que hubo personas que perdieron la vida, estadounidenses, vinculados con la operación Rápido y Furioso. Entonces, además de que eso nunca acabó por aclararse y no hubo sanciones, pues en este caso, en todos los acuerdos que tenemos, siempre se pone, porque debe haber reciprocidad. ¿Tenemos alguna estrategia como país más allá de las denuncias en la Suprema Corte y de esta constancia de plantear Todavía queda un juicio en la Corte de Estados Unidos que tiene que ver, hubo uno que no procedió, que fue la venta de las armadoras, que era contra las armadoras, y otra es contra quienes venden las armas. Esa todavía continúa. ¿Podemos poner aranceles? ¿México puede poner aranceles? Pues es que no es un tema, pienso yo, de aranceles, ¿no? En el caso de las que no son de las que no son ilegales, digo, de las que se compra. No creo que esa sea una política que disminuya la entrada de armas. Pero sí, decirlo en la mañanera nos ayuda mucho. Presidenta, hay un tema sobre las aduanas que usted ha tratado mucho aquí. Hace unos días entrevisté a uno de los candidatos a presidir CAREN, que es la Confederación de Agentes Aduanales. Ahora van a tener elecciones pronto. Y entrevisté a Claudio Silva Gelso y él destacó la necesidad de prácticas de autorregulación, transparencia y de integridad por el bien del país. Y me llamó la atención porque son palabras que también aquí se repiten en el tema de los aduaneros. Para usted, ¿cuál sería la imagen adecuada, necesaria o que beneficie al país en términos de cómo debe ser un agente aduanal? Así tienen que tener una palabra grande que diga honestidad. Y punto. Y eficiencia. Señora Presidenta, otra pregunta. Durante la pandemia de la COVID-19, este es un tema bastante polémico, pero también un tema tabú, porque se trata de la muerte de las personas. Durante la pandemia usted fue reconocida por haber evitado una crisis funeraria en la Ciudad de México. Eso todos lo recordamos muy bien. Y más adelante usted fue reconocida por impulsar un reglamento moderno que actualizó la normativa local en materia de servicios funerarios. Eso quedó en la Ciudad de México. Ahora, como presidenta en el gobierno federal, ¿tiene previsto usted implementar algún programa o iniciativa para modernizar y fortalecer, estoy leyendo porque es una pregunta larga, los servicios funerarios que ofrecen instituciones como el IMSS o el ISSSTE, así como extender este beneficio a los que se benefician de los programas del bienestar? Lo que pasa es que siguen habiendo muchísimos agentes afuera de los hospitales que nada más están así como buitres esperando a que se conozca de algún fallecido para ofrecerle servicios funerarios súper caros. Y bueno, quería saber si eso que usted creó en el gobierno de la Ciudad de México, siendo usted jefa de gobierno, se pudiera extender a través del bienestar o de no sé qué instancias, para que el que no tenga IMSS o ISSSTE, o incluso los que lo tengan, puedan acceder a un servicio como el que tienen los trabajadores de la Ciudad de México, que creo que pagan 13 pesos o no pagan, el gobierno les da ese servicio y cuesta 13 pesos, algo así. La normatividad en ese sentido y quien brinda esos servicios en general son los municipios también o los estados. Quien administra, digamos, los cementerios o los crematorios que son del gobierno, de los gobiernos públicos, son los municipios. Entonces habría, si hacemos alguna cuestión, tendría que haber una coordinación general entre municipios, estados y la federación, porque más que una norma o un apoyo, pues lo que hay es que fortalecer esos servicios a partir de quien tiene esa atribución, que son los municipios también. Entonces lo estudiamos para ver cómo apoyar a la gente siempre.
Y sobre este tema, bueno, parecido. Presidenta, su gobierno ha logrado acuerdos con los dueños de gasolineras que están dando resultados, todos nos beneficiamos de eso, y también con productores de tortilla, de maíz y todo eso. Pero ha habido algo con el tema de las primas de los seguros médicos. Han aumentado hasta un 26%. ¿Hay alguna forma o tienen ustedes contemplado? Ya sé que no se regulan precios, que usted me lo ha aclarado, pero ¿hay alguna forma de contener esta alza o de pedirle amablemente que lleguen a algún acuerdo las aseguradoras? Porque imagínense que ya ni siquiera aumentan el nivel de la inflación, ¿no? Ahora lo mejor que podemos hacer es tener los mejores servicios de salud públicos. Esa es nuestra convicción, nuestra orientación. Quien pueda pagar un seguro privado, pues que pague el seguro privado, pero en la medida que las instituciones públicas cada vez den un mejor servicio, pues en esa medida también la gente va a querer ir menos a un seguro privado, ¿verdad? Y ahí también pues se van a contener los precios. Y va mejorando poco a poco. Del 2018 a la fecha mejora. Y tenemos un plan que estamos siguiendo para seguir mejorando la atención pública de la salud. Finalmente, Presidenta, hablando de la atención pública, ayer se habló algo de la subrogación de servicios de hemodiálisis. Aprovechando que está aquí el director del INSS, Zoé Robledo, hay muchos comentarios. Yo no soy experta en este tema de la subrogación, la verdad, pero me gustaría saber, porque dicen que les va a costar más al gobierno dejar de subrogar a particulares. No, eso lo dicen los particulares. ¿Quieres comentar? Gracias. Sí, ayer, no los particulares, los que tenían ese negocio. Exacto. Sí, ayer se comentaba del tema del servicio de laboratorio. Ahora, sobre el tema de hemodiálisis, hay dos grandes movimientos y tendencias que estamos trabajando en el sector salud. Por un lado, que los pacientes que tienen insuficiencia renal y que necesitan esta terapia, también se promueva mucho el uso de la diálisis peritoneal ambulatoria, es decir, las personas que en su casa hacen este proceso durante la noche y no tienen que ir necesariamente a una sala de hemodiálisis. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea el 50%, nosotros estamos entre 55% y 45% en diálisis. Esa es una primera parte. No les gusta desde luego a los prestadores de servicios privados de hemodiálisis porque es una acción mucho más de salud pública que tiene que ver con la educación de las personas que están en este tipo de terapia. Esa es la primera parte. La segunda efectivamente es recuperar, como lo veíamos aquí para el Plan del Oriente del Estado de México, la prestación directa de los pacientes hemodializados en las instalaciones propias. En el IMSS, uno de los servicios que más se subrogó es justamente el hemodiálisis. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En vez de hacer contratos, irnos a la prestación directa en nuestras propias instalaciones. Hay además ya estudios que demuestran que al paciente le va mejor cuando hay continuidad en el lugar en donde acude y no tiene que atenerse a los cambios de un proveedor y otro. Cada vez que hay cambio de proveedor, por cierto, hay manifestaciones y una serie de elementos. Entonces, no es un asunto de costo-beneficio tampoco, que también se decía. Entre otras cosas porque se han modificado las normas. Cuando Alejandro Sbarch era director de COFEPRIS, se modificó la norma que establecía, fíjense nada más, que toda sala de hemodiálisis tenía que tener todo el tiempo un nefrólogo. Eso lo que lograba era que cuando hacían las instituciones los análisis de qué le costaba más caro o cuál era el mayor beneficio, irse a la privatización. ¿Quién había hecho esas normas? Los propios prestadores de servicios privados. Y efectivamente, como lo ha señalado la presidenta, quienes están en servicios privados, con seguros privados, adelante. Pero nosotros tenemos que garantizar que la prestación sea en las instalaciones con nuestro personal, porque, insisto, hay evidencia que a los pacientes además les va mejor. Muchas gracias, director Zoé Robledo. Una última pregunta, Presidenta. Perdón, compañeros. El Senado de Estados Unidos aprobó grabar las remesas ayer y el Banco de México dio a conocer una caída en el 4% de las remesas. Por fin el viernes se va a presentar una estrategia. Sí, vamos a presentarle, creo que
no este viernes, porque todavía estamos revisando algunos temas. Lo voy a leer, es una nota de Secretaría de Hacienda. México recibió 5.360 millones de dólares en remesas. Subieron 4.2% respecto del mes anterior en cifras desestacionalizadas. Respecto al dato del 2024 sí es menor, pero hubo una caída muy importante en mayo de las remesas. La razón principal es que muchos de nuestros paisanos, por lo menos es la estimada, dejaron de ir a trabajar durante cierto tiempo y hubo una caída por diversas razones, entre otras también pues la persecución en algunas zonas de Estados Unidos. En junio aumentaron respecto a mayo, todavía son menores del 2024, pero nosotros creemos que van a seguir aumentando con la plática que tenemos con organizaciones de allá, con nuestros propios paisanos y los consulados. ¿Qué se aprobó en el Senado? Recuerden que primero habían planteado un porcentaje del 5% de impuestos a las remesas que enviaban las personas no nacionales, o sea, que no tenían la doble nacionalidad. Si tenías nacionalidad estadounidense y enviabas remesas, no se te cobraba. Y cualquiera que fuera tu situación migratoria, si no eras ciudadano estadounidense, pagabas el impuesto frente al envío de remesas. Nosotros nos movilizamos, sí, nos movilizamos pacíficamente. ¿Cómo? Llamamos a nuestros paisanos allá, sobre todo los nacionales, los que tienen la doble nacionalidad, los que tienen ciudadanía estadounidense, que enviaran cartas a sus senadores para informarles pues de la dificultad que eso va a tener para la economía de Estados Unidos y para la economía de México. Se enviaron decenas de miles de cartas. El Senado de la República envió un grupo muy importante de todos los partidos políticos a hablar con congresistas, con senadores. Nuestro embajador allá y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron varias conversaciones. Conversamos en su momento con el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, haciéndole saber pues el impacto que iba a tener para México y para los Estados Unidos. En el Congreso primero se redujo a 3.5%, que era una reducción, pero evidentemente seguía con un impacto muy grande. Ahora en el Senado de la República, ¿qué se aprobó? Para todas las remesas, independientemente de si son ciudadanos o no, se cobra el 1% solamente a los envíos en efectivo. Si es un envío electrónico, si allá tienen una cuenta y depositan en una cuenta acá, no hay impuesto. Si tienen una tarjeta de débito y a través de la tarjeta de débito envían la remesa, no hay impuesto. Como la del bienestar de México. Solamente, no, tiene que tenerla ya el ciudadano o el migrante o el mexicano, mexicana que estén allá. Por cierto, esta es una medida no solo a México, es a la India, que son los primarios receptores de remesas de todo el mundo, de Estados Unidos, y a todos los países de América Latina. No solo es para México, pero hay que decir que México fue el único país que nos movimos para pedir que esto no fuera así. Entonces, todos los envíos electrónicos, cero impuesto. Solamente aquellos que llegan a un lugar donde se aceptan, hay digamos tiendas, lugares en Estados Unidos, principalmente donde viven las mexicanas y mexicanos o hispanos, en donde uno llega con el dinero en efectivo y dice quiero que deposite esto en tal lugar o quiero que lo mande a tal lugar. Y entonces hay un envío a través de un envío bancario. Entonces, a esos que son en efectivo, a esos se les cobra el 1%. Entonces, ya es una reducción importante y a los electrónicos no. ¿Qué estamos planteando nosotros? Más que reembolsar al que envía en efectivo, facilitarle a todos los que envían en efectivo que obtengan su tarjeta de Finabien.
Entonces eso es lo que ya vamos a anunciar con Rocío Mejía, porque es mucho más fácil que el reembolso directo en efectivo, que se vuelve mucho más complejo ese reembolso. Entonces, más bien es masificar la tarjeta del Finabien, que es muy fácil acceder a ella, para que pues todos aquellos que envíen en efectivo pues puedan ponerlo en su tarjeta de Finabien, con las reglas de Estados Unidos, obviamente, que se puede obtener en cualquiera de los consulados y a través de la tarjeta de Finabien hacer el reenvío. Incluso estamos trabajando para que la comisión que normalmente cobra el remesador pues sea mucho más baja, todavía más baja de la que ahora ya tiene Finabien. Entonces, como estamos trabajando en eso, ya no nos dio tiempo de presentarlo este viernes. ¿Qué porcentaje de migrantes estarían afectados por este envío? También estamos revisándolo con el Banco de México y con las propias remesadoras. De acuerdo con el Banco de México, solo el 1% recibe el envío en efectivo. Sin embargo, las remesadoras hablan de un máximo del 22%. Entonces, estamos revisando exactamente qué porcentaje es y cómo es que se cobraría este impuesto y a quiénes y en dónde, para que podamos dar pues todo el apoyo. Pero el apoyo principalmente sería para aquellos que se les dificulta sacar una cuenta de banco o una tarjeta de débito, que obtengan su tarjeta de Finabien con todas las reglas que establece Estados Unidos, y eso pues daría mucha facilidad para poder enviar sus remesas con una cuota todavía menor de comisión, y entonces pues que se reciba completo. Pero digamos, nosotros hubiéramos querido que fuera cero, pero de todas maneras es un logro muy importante. Y yo digo, ¿de quién? Pues de nuestros paisanos allá, que tomaron la iniciativa de enviar las cartas a sus senadores y que fueron escuchados. Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, ya cerramos porque ahora son 9:40, creo que es la más tarde que he seguido. Detector de mentiras. Mañana, pero mañana. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Desde que inició el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, un coro desinformador de políticos de oposición, comentaristas y hasta dueños de medios de comunicación han lanzado mentiras en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley de la Guardia Nacional. Con mentiras han intentado minar los derechos de las audiencias y también, con mentiras, intentaron evitar que las instituciones de seguridad pública puedan, con orden judicial de por medio, tener más herramientas para el combate a los delitos de alto impacto. ¿Qué interés está detrás de quienes se niegan a que la ley reconozca nuestros derechos como audiencias? Porque hay políticos, comentaristas y dueños de medios de comunicación que se oponen a fortalecer las instituciones para combatir los delitos. Si no se está del lado de las audiencias o del lado de las y los ciudadanos o del lado de la seguridad pública, ¿del lado de quién está? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsas versiones sobre los cambios en leyes para espiar y censurar a los mexicanos y hasta presuntas iniciativas para eliminar al INE son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. En un esfuerzo por desinformar a sus audiencias, entre el 23 y el 30 de junio, 15 columnas de opinión en medios de comunicación impresos, noticiarios de radio y televisión, así como comentaristas y políticos de oposición, tergiversaron el contenido de 4 iniciativas de ley diferentes para asegurar falsamente que el gobierno de México busca censurar o espiar a la población. A. La reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública permiten la intervención indiscriminada de conversaciones telefónicas. Ahora, sin que un juez diga específicamente para ti pueden intervenir tus llamadas, ya no solo van a poder intervenir tus llamadas, van a saber dónde estás, van a poder tener disposición a tus fotos, a tus correos, a tus contactos. ¡Mentira!
Las reformas no autorizan intervenciones y escuchas telefónicas. Cualquier intervención telefónica solo puede hacerse con autorización judicial según la propia Constitución, que en su artículo 16 establece que las comunicaciones privadas son inviolables y exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculta la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. B. La reforma a la ley de la Guardia Nacional permitirá geolocalizar sin límite a todas las personas. Tu geolocalización en tiempo real, a qué hora sales de tu casa, a dónde vas, a qué hora sales del trabajo, con quién te reúnes. A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas 4 leyes. ¡Mentira! La ley de la Guardia Nacional solo permite la geolocalización de dispositivos móviles mediante una orden judicial. En su artículo 9, fracción 26ª, establece que la Guardia Nacional podrá solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público a los concesionarios, permisionarios y operadores telefónicos la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial. Además, la redacción de este artículo no cambió respecto al vigente escrito por los partidos Acción Nacional y el PRI en 2014. C. La reforma a la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública será utilizada para perseguir y espiar a ciudadanos, periodistas y políticos de oposición. Y en la Cámara de Diputados hoy se discute la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la llamada Ley Espía, que no es otra cosa que legalizar el espionaje, porque todas las instituciones pueden obtener y aportar información de los ciudadanos, incluso en tiempo real. ¡Mentira! El artículo 12 de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública permite solicitar a las instituciones de seguridad pública, a entes públicos y privados, información de sus bases de datos, pero solo cuando se trate de la investigación de un delito de alto impacto, mediante una orden judicial bajo la conducción del Ministerio Público y en apego a lo dispuesto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. D. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podrá suspender arbitrariamente transmisiones incómodas. Y es que uno de los misiles autoritarios de Morena es justo lo que le comentó la ley censura, es un peligro absoluto, no solo para los medios de comunicación, es un peligro para todos los mexicanos. La facultad de suspender transmisiones sin orden judicial es la ley censura. ¡Mentira! La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión rescata los derechos de las audiencias eliminados en 2017 y previstos en el artículo 6 de la Constitución. La nueva Ley de Telecomunicaciones contempla en su artículo 8, fracción 62, la posibilidad de ordenar la suspensión inmediata de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley, únicamente cuando se incumplan los lineamientos en materia de defensa de audiencias o que no respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución, con previo apercibimiento a los medios para que se apeguen a todos los derechos de las audiencias. 2. La reforma para desaparecer el Coneval se realizó para que no se conozca nunca el nivel de pobreza en México. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que su administración pretenda desaparecer la medición de la pobreza y explicó que esas funciones serán transferidas al INEGI, instituto que ya realiza la encuesta nacional de ingreso-gasto. 3. La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum eliminará al INE. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum no ha presentado una reforma electoral. Sin embargo, el 25 de junio, en la mañanera del pueblo, adelantó que esta reforma mantendría el carácter autónomo del INE, buscaría reducir el gasto destinado para los procesos electorales y mejorar el proceso de integración de las listas de legisladores plurinominales. 4. México ya no podrá votar en la ONU porque tiene una deuda millonaria. México ya no puede votar en la Asamblea General de la ONU. ¿Y saben por qué es la razón? Y se lo pongo a Familia Típica porque luego no lo ven. Porque no ha pagado.
sus cuotas. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los pagos de cuotas a la ONU se van cumpliendo de manera calendarizada, como se han hecho siempre, y destacó que hasta el pasado 16 de junio se han pagado 189 millones de pesos. 13 institutos nacionales de salud serán incorporados al IMSS Bienestar. ¡Mentira! La Secretaría de Salud informó el 24 de junio que es falso que los institutos nacionales de salud se incorporen al IMSS Bienestar. Señaló que estas instituciones continuarán operando de manera independiente bajo la rectoría de la Secretaría de Salud con apego a sus marcos normativos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Un saludo y un agradecimiento a todas las diputadas, diputados, senadoras, senadores que en unos cuantos días aprobaron leyes muy importantes para el país. Saludo también a los coordinadores de los 3 partidos que son parte de nuestro movimiento. Sobre el huracán, informamos si quieren más tarde, Tamaulipas tuvo un problema de inundación importante, está ahí Laura Velázquez trabajando con el gobernador y si quieren mañana lo informamos y en un rato también. Ya sé. Ya, mañana, pero mañana. Por favor. Aquí, por favor. Acá está la de color. Gracias. Gracias. Tenemos presidenta.